Muy buenos días, les doy la bienvenida a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca, San Luis de la Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla, Esperanza Oach. Y en esta hermosa mañana de martes vamos a orar. Entonces los invito para que ahí donde tú estás, hables con el Señor. Querido Dios, te doy gracias en esta mañana porque hoy es un día más donde podemos acercarnos a ti, podemos escuchar tu voz, podemos adorarte y podemos tener la libertad de gozarnos en tu presencia. Yo te doy gracias en este día, Señor, por cada persona que está escuchando, Señor, este devocional. Pido que tú les bendigas allí donde está, Señor, que si ellos se encuentran, Señor, enfermos o están en su lecho, Señor, pedimos que seas tú el que con tu mano santa, Señor, sea sanándoles, Señor. Que tú eres, Señor, su sanador, que tú eres su Dios, que tú eres su Padre y eres el poderoso, Señor. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo en estas vidas. Te doy gracias también, oh Dios, por cada congregación, por la de Huasca, por la de San Luis, por la sede central aquí en La Calera. Pedimos, oh Dios de la gloria, que tú les bendigas, que tú les ayudes, que tú levantes a cada hijo tuyo, a cada siervo tuyo, Señor, cada líder, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias por la obra, Señor, y que estas obras, Señor, sigan creciendo cada día más y que las personas que han de ser salvas, Señor, tú las añadas, Padre Santo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con un nuevo libro en el Nuevo Testamento. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 1, que fue el que me correspondió hoy. Así que vamos a estudiarlo juntos. Y aquí nos habla sobre la genealogía de Jesucristo y en el versículo 18 nos habla sobre el nacimiento de Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver en la genealogía de Jesucristo, vemos sus orígenes, vemos que el libro de Mateo empieza su relación de la vida de Jesucristo, y es difícil saber a qué se refiere el libro de la genealogía, donde las dos primeras palabras, dice el libro de la genealogía, se puede traducir al récord de la genealogía o el récord de los orígenes. Entonces, en el versículo 1:1 nos habla sobre el hijo David y el hijo de Abraham. El resto del libro del Evangelio de Mateo nos va a hablar sobre la historia de Jesucristo. Vemos que el hijo de David o hijo de Abraham, en este resumen del linaje de Jesús, Mateo nos lo conecta claramente y fuertemente a uno de los hombres más grandes de la historia, donde Mateo empieza su relación de la vida de Jesucristo con el récord del linaje de Jesús desde el patriarca Abraham. Vemos que es un hecho muy notable en que ponen los evangelios y aparecen el origen del Señor Jesucristo. Entonces ahí ya vemos en adelante del 1 al 17 vemos varias generaciones. Y en el versículo 16 dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces ahí vamos a empezar a ver desde el versículo 18 el nacimiento de Jesucristo. Entonces vemos que el nacimiento de Jesucristo, María, su madre, con José, antes que ellos se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es,
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando le dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, en toda esta historia vemos cómo José se entera del embarazo de María. Ya en otro devocional habíamos hablado sobre María, quién era María. Era una mujer piadosa, era una joven que temía a Dios, amaba a Dios sobre todas las cosas. Y vemos que José, eh, él se entera del embarazo de María. Entonces vemos que el relato del nacimiento de Jesús que encontramos en Mateo se complementa con lo que también escribió Lucas, y ambos coinciden en unos puntos principales: que José estaba desposado con María cuando concibió por medio del Espíritu Santo y que el niño debía ser llamado Jesús. Nació en Belén y se crió en Nazaret. Entonces vemos que el anuncio lo hizo el ángel, un ángel a María, que concibiría por la acción divina del Espíritu Santo. Es importante notar que en este momento José y María estaban desposados. Para entender lo que esto significa, debemos recordar que en aquellos tiempos los matrimonios judíos eran acordados por los padres cuando los cónyuges eran todavía muy jóvenes. Entonces allí era evidentemente que tomar una decisión, eh, esto le importaba mucho a los padres, el de tomar esa decisión eh, en ese momento. Eh, y allí era considerado como marido y mujer y solo se podían separar por un divorcio legal. Entonces también vemos que la reacción de José, y vemos que José era un hombre que justo, es decir, era un hombre que deseaba vivir de acuerdo con la ley de Dios. Eh, por otro lado, podemos ver que, que él también amaba a María, con la que estaba a punto de unirse en matrimonio, y ella estaba embarazada, es decir, que él pensaba que ella le había sido infiel, pero por otra parte su propio nombre quedaría en entredicho si no hacía algo al respecto. Ante esa sensación de traición como la que él podría estar experimentando, lo más lógico sería comenzar a hacer algo con María. Entonces, pues él quería dejarla en secreto. Entonces José tenía que resolver ese dilema, y me imagino todos los pensamientos que estaban en su corazón, en su vida, ese conflicto que tenía, como él pensaba que María le había sido infiel de ese modo. Entonces finalmente José creyó que lo más conveniente sería pues dejarla secreta, discretamente. Y para él sería una de las opciones. Entonces todo esto vemos que en medio de todo el retrato de José era de un hombre bueno, él, y de otro joven estaría buscar venganza, pero esto no lo era en el corazón de José hacer esto. Entonces algunos podrían ser llevados por venganza de verdad, pero José había sido realmente justo y él debería eh, haberla denunciado. Pero José no tenía pruebas de eso, de lo que hubiera ocurrido de verdad, y por otro lado había detalles que le hacían dudar, aunque no lo podía explicar. En una situación así, él prefirió dejarse guiar por el amor y la misericordia. Aquí un ángel del Señor se le aparece en sueños a José, y
En aquellos días José oró incansablemente buscando la dirección de Dios y ahora iba a ser contestada esa oración. El Señor acude en ayuda de José a fin de indicarle cuál es el camino que debe seguir, porque él se encontraba en una encrucijada y lo hace por medio de un ángel que se le apareció en sueños. Y como acabamos de ver, José temía las repercusiones de lo que podía venir, y para no solo para él, sino para María también. Entonces esa situación era muy complicada, era muy compleja. Pues después de esto parecía que iba a venir una desgracia, pero como cualquier ser humano, pero Dios había visitado su hogar de una forma única en la historia los había elegido a ellos para cuidar al Hijo de Dios, ese al Hijo que iba a salvar a este mundo. Entonces el ángel comenzó saludando a José con las palabras Hijo de David. Es un título que se le anticipa al carácter y lo que el ángel le iba a comunicar tenía que ver con la promesa hecha a David de que un hijo suyo se sentaría en el trono y su reino sería estable eternamente. José era descendiente del rey David, tal como Mateo lo había demostrado por medio de la genealogía que vimos, y el hijo que iba a tener María sería el cumplimiento de la promesa hecha a David. Pero para eso pudiera llevarse a cabo, José tendría que recibir a María y reconocer al niño como su descendiente legítimo a fin de que fuera legalmente hijo de David. Por esta razón el ángel le encargó que recibiera a María y pusiera el nombre al niño cuando naciera. Y el ángel le dijo que era engendrado por el Espíritu Santo. Entonces vemos ahora que la obediencia de José, del mismo modo que María obedeció a las palabras del ángel Gabriel y se prestó a ser sierva del Señor y a concebir el Hijo del Altísimo, igualmente José también obedeció rápidamente al ángel del Señor que se le había aparecido en sueños, y esa actitud eh, de ambos hizo que fueran escogidos por el Señor para ese elevado servicio, esa misión tan hermosa que no cualquier persona puede recibir. A partir de eso, pues vemos que José adelantó la boda y recibió a María en su casa con el fin de que el niño naciera en su familia ya constituida. Y ese era el precio que tendría que pagar para poder disfrutar del alto privilegio para el que había sido elegido esta pareja por Dios. Y muchos años después, cuando Jesús ya adulto había comenzado su ministerio público, todavía se podía escuchar generación tras generación lo que Dios hizo con esta pareja. Y llamarás el nombre de Jesús porque él salvará al su pueblo de sus pecados. Era otro detalle de la obediencia de José, es que puso nombre al niño, asumiendo así públicamente su papel paterno. Entonces vemos que él obedeció y le puso por nombre Jesús. Eso está en Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que él obedeció. Notemos que en este pasaje el Señor Jesús recibe dos nombres: Jesús, que describe su misión como Salvador de los hombres, y Emmanuel, en Mateo 1:23, que significa Dios con nosotros y que revela su naturaleza divina. En primer lugar, el nombre Jesús le fue asignado por su verdadero Padre Celestial, y esto encerraba un importante mensaje: Jehová es salvación, Jehová salva. En realidad Jesús es la versión, es interesante porque Josué fue designado por Dios para introducir al pueblo de Israel en tierra prometida. Inicialmente debería haber sido Moisés quien lo hiciera, pero fue descalificado por causa de la desobediencia. Así que vemos que allí también Josué juega un papel importante. Y vemos la obediencia, lo necesario que es ver la obediencia.
conforme a las escrituras. La venida del Mesías se realizaría cumpliendo la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento había anunciado de antemano sobre él. Mateo justifica con frecuencia muchos detalles de la vida del Señor Jesucristo. Así que la venida del Mesías tuvo lugar después de una larga preparación. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vemos que la cita de este pasaje en Isaías se dirige donde habría esa señal de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces vemos que todo se hizo conforme a la escritura. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, en Cristo, Dios vino a habitar entre los hombres. Entonces, vemos que Dios estaba cumpliendo su palabra. Y ya para terminar, vemos que José obedeció el mandato del ángel y llevó a María, como ya lo habíamos hablado, y él estuvo con ella después del nacimiento del niño prometido. Este es el sentido que nosotros vemos y donde nosotros no podemos olvidar que todo es cumplimiento de la palabra, que ha sido considerada como una bendición de Dios, que Dios dio la prueba de que después del nacimiento de Jesús, sus padres también fueron bendecidos por Dios con una familia de varios hijos, y podemos deducir del hecho de que Jesús fue el hijo primogénito, lo que implica que necesariamente la presencia de otros hijos, que hubiera más hijos, y esto fue confirmado. Entonces vemos la obediencia de María, de José, de creerle a Dios en todo tiempo. Le creyeron al Señor, pero la Biblia nos permite llegar hasta ese punto, donde vemos la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo, por este mundo, y también la obediencia de dos personas, como fue José y María, que amaban al Señor profundamente y profesaban al Señor, y ellos fueron ejemplo de inspiración también para nosotros. Entonces vemos que todo estaba ya escrito, que debía cumplirse de esta manera. Entonces, y aquí está el Señor, que Él está Dios con nosotros todos los días. Así que vemos su historia, vemos su origen, de dónde procede, y que todo esto fue un cumplimiento del Señor. Así que queremos darle gracias al Señor en esta mañana, porque podemos entender que la obediencia de ellos nos inspiran también a nosotros, a que podemos nosotros obedecer al Señor en todo tiempo, aún en los tiempos difíciles, obedecerle a Él cada día más y más. Vamos a orar. Querido Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas también por medio de ellos obediencia. Tú nos enseñas, Señor, que tu nacimiento no fue en vano, Señor, que tú traerías salvación y vida eterna, Señor, a este mundo, Señor, a todas las generaciones. Que tú, Señor, estás con nosotros todos los días, Señor, y que todas las cosas, Señor, fueron organizadas por ti. Yo te agradezco por lo que estás haciendo, y yo te agradezco por lo que tú harás. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora los invito para darles unos anuncios. Entonces, hoy martes hay servicio en la iglesia de San Luis a las 5:30 de la tarde.
El miércoles hay servicio también a las 6 de la tarde en la sede central, aquí en La Calera. Y el jueves en Huasca también hay servicio a partir de las 7 de la noche, así para que no se lo pierda y pueda también invitar a otras personas. Y recordarles también para el domingo apoyar a los jóvenes con la compra del arroz con pollo, que tiene un valor de 8.000 pesos, así que ustedes lo pueden cargar o contactarse con algún líder o con los jóvenes eh, para encargar su almuerzo. Así que es una bendición no solo para los jóvenes, sino que usted también puede aportar y apoyarles a ellos. Así que hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde.